archivo o no. No necesariamente tienen que prender la cámara, sí pueden activar los micrófonos cuando ustedes quieran, así que, porque yo les voy a ir haciendo preguntas o vamos a ir trabajando. La idea es que podamos compartir, no solamente que sea un monólogo y que hable yo, eh, porque quiero que se lleven también ejercicios, reflexiones, información, y sobre todo esta información de valor que les sirva para aplicarla en su día a día de manera sencilla, porque hay mucho mito, hay mucha idea, hay mucha fantasía sobre lo que se relaciona con el despertar de la conciencia, espiritualidad, autoconocimiento, pongámosle el nombre que quieran, y la idea es como, no sé si es mitificar eso, pero que entiendan de qué se trata y qué es lo realmente importante a la hora de empezar a hacer este proceso de autoconocimiento, de trabajar con uno mismo, eh, y con qué quizás barreras a veces nos podemos llegar a encontrar que no son más que propias. Eh, sí las invito, antes de presentarme, a compartir si lo desean, obviamente, si no me pueden decir no, Florencia, no lo quiero, qué es lo que les llamó la atención, qué es lo que las trajo o las invitó a escuchar, a ser parte, a unirse, quieren compartirlo. Buenas, intenté poner la cámara, pero hoy se ve que va sin cámara. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo estás, Nadia? Gracias. ¿Todo bien? Bueno, Bien, ¿y vos? bien. ¿Qué me trajo? Me trajo que, por ejemplo, también estoy en el curso de tarot, que el sábado no estuve, pero es como un año muy intenso de autoconocimiento y de ver qué tengo que trabajar y a dónde puedo avanzar teniendo nuevas herramientas, ¿no? De autodescubrirte un poco y ir sintiéndote un poco más tipo plena, feliz en cosas que vas reconociendo y que podés trabajar. Es como un camino de ida. Porque está Exactamente, bueno, tal cual. sí, esto de replantearte varias cosas, tanto internas como externas, ir descubriendo cosas es buenísimo. Ujú. Sí, 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 es verdad. Y aparte de eso, realmente es un autodescubrimiento, como vos dijiste, porque a veces somos tan ignorantes de todo el potencial, de quién realmente somos, de aquello que queremos vivir, que no nos damos cuenta y que cuando empezamos a transitar este caminito, que realmente también es un viaje de ida, como vos dijiste también, eh, nada, es eso, es ir descubriendo en uno un montón de cosas que ni siquiera sabía que la habitaban, ¿no? Y creo que ese descubrimiento y ese encuentro con uno es realmente mágico y maravilloso siempre y súper expansivo. Y ahí también te das cuenta cuando te sucede eso, de que realmente ese es el camino y ese es como, esa es la vida que quizás me estuve privando y la que realmente quiero vivir y quiero crear a partir de que tomé conciencia, ¿no? En adelante. Así que está genial. Bueno, gracias por compartirlo. Ro, no te voy a obligar, eh, pero si quieres hacerlo, igual entiendo que no. Bueno, no importa. Me voy a presentar. No quiero hablar mucho de... yo aprendí de estas herramientas, vengo estudiando desde el 2014. Empecé con registros akáshicos, esa fue mi herramienta. Fue la herramienta que a mí me metió, digamos, en este mundo. Pero cuando yo aprendí en ese momento la herramienta, creo que todavía no tenía ni la conciencia ni la preparación, o al menos así lo elegí en ese momento, como para profundizar con esa herramienta mucho más en mí. Entonces simplemente aprendí otras cosas como Reiki y demás, pero pasaron los años y no le di uso. Yo entré, y como les conté un poco por el audio que les envié en el grupo, entré en esto en el 2019, fue mi momento de conexión con todo lo que era la terapia y demás. Eh, a partir de una crisis personal bastante grande, me separo de una relación básicamente muy larga de 5 años, en la que estaba todo muy estable. Yo había tomado la decisión de separarme porque sentía que había algo que no estaba funcionando más, que ya no, simplemente no se sentía más. Y después de meditarlo casi un año, me atreví a tomar la decisión y, y elegí decir basta a esa relación que
si bien después todo el proceso de duelo quizás y demás que todos atravesamos, ¿no? Después de una separación, no fue tan complejo ni tan largo porque yo venía hacía un año meditándolo, así que venía hacía un año haciendo un duelo quizás, pero el momento en el que me encontré conmigo y no sabía quién era, fue lo que a mí más me impactó, fue como una especie de cachetada desde adentro que me dijo, no puede ser que tengas casi 30 años y no sepas quién sos, no sepas qué querés hacer de tu vida, de qué se trata tu vida. Es como, o sea, mi vida va a acabar en esto, en estudiar, en recibirme y en trabajar toda la vida. ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay de todo lo que a mí me gusta hacer, de todo lo que yo sueño? Porque tenía muchos sueños. eh, Creo que todos tenemos muchos sueños, ¿no? Y, y ese momento fue lo que a mí me dijo, no puede ser que esto sea así. Y yo sin darme cuenta y sin saberlo, en ese momento le abrí la puerta al universo y le dije, ocupate vos o guíame vos, yo te voy a seguir, porque me rendí, me di cuenta de que no, había algo más y que yo no lo estaba descubriendo y sin darme cuenta de que estaba pasando eso en mi vida, me rendí y le dejé al universo que me invitara y que me guiara de alguna manera a algo más, ¿no? Y así fue, literalmente al mes de haber hecho eso, de toda esta situación, de tomar conciencia de eso que estaba pasando en mi vida, me llega la información de una persona que daba registros acálicos, que hacía sesiones, y yo sentí que había algo adentro que me empujaba a ir hacia eso, y simplemente seguí ese impulso, y a partir de ahí, bueno, literal fue el camino de vida que me trajo hasta acá. Después tuve un montón de herramientas, aprendí, y lo que más hice fue no solamente estudiar y aprender las herramientas, y eso apunto siempre cada vez que brindo información en los espacios que comparto, sino que más allá de aprenderla, que el cómo y con quién no importa, es como yo la aplico en mí, es como yo atravieso esa herramienta conmigo en mi propio proceso personal, porque tendemos a aprender las herramientas, a recibir la información y a simplemente dejarla ahí. Y lo más importante de toda esta información que se brinda en todos estos espacios de autoconocimiento o de desarrollo personal que se dan de distintas personas y demás, no es la información que se comparte, sino es qué hago con esa información que recibo. Porque lo que va a generar el cambio real en mi vida es precisamente que yo accione con esa información, que yo la use. Y esa es mi idea. Y yo trabajo muchísimo todo eso. Yo ahí empecé a estudiar un montón de otras cosas, hice registros, me volví maestra de registros, hice tarot, no sé, las herramientas más importantes fueron registros, porque fue primero la primera que me conectó siempre con el mundo espiritual y segundo, a partir de la cual yo fui guiada de alguna manera hacia otras herramientas y hacia otras informaciones que no las aprendí sino por motus propio, por autodidacta y por ñoña que soy, que me encanta leer y estudiar y aprender, y que tiene que ver con las heridas de la infancia o con las heridas del niño o de la niña, con lo cual yo trabajo un montón. Y si bien brindo sesiones o servicios, otras cosas, todo lo que comparto y siempre trato de compartir tiene todo que ver con nuestra infancia y tiene todo que ver con esas heridas. ¿Por qué? Porque nosotros creamos el mundo que vivimos, percibimos el mundo que vivimos, que vemos, todo, absolutamente todo, a partir del sentir y de la percepción de esa niña, de ese niño, que en algún momento eh, se sintió herido, porque no es que fue herido, a veces quizás vivimos situaciones que literalmente nos lastimaron y otras veces, y la gran mayoría de nuestras heridas radica en nuestra propia percepción, pero una percepción muy limitada, porque un niño no tiene toda la capacidad de razonamiento que tiene un adulto, ni tiene toda la información y todos los recursos que posee un adulto. Entonces, el niño percibe desde un punto de vista muy particular y muy carente de información, lo cual le impide que esa percepción que tiene sea concreta, sea real, sea fehaciente, ¿no? Entonces, es súper importante entender que la base de todo, y yo parezco siempre súper repetitiva con esto, está en nuestra infancia, está en nuestra niña, y en tomar conciencia de cómo elegimos, vivimos, creamos, pensamos y reaccionamos
desde esa percepción, desde ese lugar, desde esa mentalidad, aún viviendo en el cuerpo de un adulto, aún pareciendo que soy la adulta que soy. Muchas de las creencias más profundas que nosotros tenemos arraigadas en nuestra mente provienen de ese momento de nuestra vida. Entonces, si bien en su momento trabajaba mucho con las heridas, con cada una en particular, y le fui dando, y fui atravesando con esa información un montón de procesos y de transformaciones que me permitieron entender de una forma mucho más amplia todo el tema de la infancia y las heridas, no sé, va mutando, y hoy por hoy ya no le trabajo como con cada una de las heridas en particular, sino es como, vamos a tu niña, vamos a tu infancia, trabajemos ahí, no importa qué herida sea, si bien es importante reconocerla para entender cuáles son sus mecanismos, no se trata tanto de seguir identificándose con eso, sino simplemente saber esa info para desactivar esos mecanismos y nada más. Y así operamos a partir de ese momento para siempre con distintos mecanismos que nos sirven a modo de protección, a modo de defensa, a modo de mm, llamar la atención, porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que accionamos o reaccionamos, mejor dicho, proviene de esa línea. La idea de este encuentro, de esta masterclass que la llamé así como para darle un nombre un poco más terrenal, era poder brindarles precisamente no tanta información de las heridas ni nada, no vamos a profundizar en eso, sino en que entiendan por qué cuando hablamos desde el autoconocimiento, la espiritualidad o demás, hablamos tanto de ir hacia nosotros mismos, ¿no? De que todo radica en nosotros, de que el camino es hacia adentro, literalmente. Porque mientras yo más me conozco, más me expando. El universo funciona de una forma muy paradójica, y así como nos creó y estamos acá experimentando esa creación, somos parte de ese universo, somos ese universo. Entonces, mientras yo más logro profundizar en mi interior, más comprendo hacia afuera, y no solamente que más comprendo a nivel quizás de lógica o de intelectual, sino que también más comprendo desde el ser, desde simplemente el entendimiento, la aceptación, el amor. Hay mucha gente, y a mí esto me pasó, y por eso también siempre trato de traerlo, que cuando hablamos de amor en esto, de ese amor, vivir amor, mirar con amor, aceptarlo con amor, tenemos un concepto de amor bastante errado del real, del genuino, ¿no? Por un lado. Y segundo, muchas veces nuestra mente nos lleva a idealizar que ese amor luce de determinada manera, angelada, muy zen, muy espiritual, muy de la New Age, y la realidad es que ese amor es simplemente aceptación y no luce de una forma angelada. Luce simplemente como algo que yo digo, ok, lo acepto, lo comprendo. ¿Resueno con eso? Quizás no, pero lo acepto, no lucho, no reniego, no juzgo. Y eso es el amor. Y ese es el objetivo de conocerse, de profundizar con uno, de entrar en un lugar, en un estado de conexión con uno mismo, en el que no hay juicio, no solamente no hay juicio hacia afuera, sino que no hay juicio hacia adentro. Porque nosotros, a partir del momento de nuestra infancia en que decidimos, elegimos inconscientemente mirar el mundo a través del lente del dolor y del miedo y de la supervivencia, comenzamos a generar en nuestro interior un montón de juicios, un montón de carencias internas que hacen que todo el tiempo nos sintamos incompletas, nos sintamos vacías, sintamos eh, que siempre falta algo, que no somos suficientes, que no podemos, que no pertenecemos, que no somos capaces, eh, que no lo merecemos, ¿no? Esos son discursos que están muy presentes en nosotras. Y yo esto a veces lo digo y genera mucha incomodidad porque hay mucho castigo hacia uno mismo, eh, hay mucho maltrato. Vemos maltrato afuera, pero porque ejercemos tal nivel de maltrato a nivel interno que no hay forma de que no lo podamos ver afuera, que no lo podamos proyectar hacia afuera y que no lo podamos generar en nuestra realidad y en nuestro entorno, porque es muy fuerte a nivel interno.
Y cuando me detengo a observarlo, es increíblemente doloroso, pero también es increíblemente liberador, porque si yo entiendo, si yo permito la posibilidad de aceptar al menos que sí, he estado ejerciendo el mismo nivel de violencia, el mismo nivel de maltrato, el mismo nivel de desvalorización, puedo empezar a cambiar aquello que antes estaba sosteniendo. Y ya, y si entramos, tenemos, funcionamos a nivel mental y tenemos una mente, que yo esto siempre lo digo, muy puta. La mente es muy puta, nos enrosca un montón con nuestros discursos y absorbe toda la información que nosotros vamos entendiendo o vamos internalizando o vamos recibiendo incluso, y la empieza a usar de forma tal que me sigue enroscando en formas o en discursos que yo creo que estoy trabajando o que me estoy conociendo y después a la larga termino viendo de que no, que sigo sosteniendo el juicio en el fondo. Y yo siempre digo, esto se puede simplificar, es información súper compleja, porque a nivel mental no la podemos entender. Para entenderla tenemos que internalizarla, por eso el proceso de internalización y de atravieso de la información por mí misma es súper importante. Es lo único que realmente le da valor y poder a esa información que vos estás recibiendo. Y esto para mí, y esto surgió hace poquito precisamente a través de mi negocio, que se puede simplificar. Este proceso es súper complejo, nuestra mente es súper compleja, nuestro mundo interno es súper complejo, todo es súper complejo, pero todo eso se puede hacer de una forma sencilla, se puede simplificar de forma que vos lo puedas ver en tu día a día o que puedas empezar a entrar en conciencia de vos en cada momento y cada vez más y cada vez más profundo, de una forma que no tengas que lastimarte, que no tengas que sacrificarte, que no tengas que sentir el peso del universo en tu espalda. Y se los digo porque yo atravesé todos los estadios. Yo creía fehacientemente al principio que si yo no liberaba el dolor sintiéndolo, pero fuerte, pero que me doliera realmente, no estaba liberando, no estaba entrando en la profundidad de la herida. Y entonces me dispuse a atravesar las heridas sintiéndola literalmente hasta con mi cuerpo. Y no es necesario. Hoy les digo que eso no es necesario. Yo lo atravesé, yo lo elegí, ya está, me hago cargo, pero sé que no es necesario. Se puede atravesar eso de una forma un poco más liviana. Y si bien hay momentos que quizás duelen un poco más o se sienten un poco más, no es necesario que tenga que ser un proceso de sacrificio, de dolor y de esfuerzo, como muchas veces creemos que tiene que ser todo, porque es lo que hemos aprendido en la vida, ¿no? Entonces, la idea era compartirles no solamente un poco de información para que entiendan por ahí cómo funcionamos, sino también que sobre todo se lleven ejercicios o prácticas o cositas que les sirvan para empezar a aplicar en su día a día, porque la base de todo esto, más allá de todo lo que quieran, es la voluntad, la elección. Todo lo que yo pueda cambiar, generar y crear en mi realidad depende de mí. Es mi elección. Todo lo que creo, todo lo que existe, todo lo que sucede depende de mí y es mi elección. Y a veces esto incomoda un montón porque muchas veces me dicen, no, bueno, pero yo no puedo haber elegido que tener una pareja que sea mala o que me sea infiel o no sé, o tener esto en mi vida, o que me pasara esto. Yo sé que esto a nivel mental es muy difícil entenderlo y la idea de esto es que no lo entiendan a nivel mental, simplemente se dejen atravesar y si les incomoda, mejor si se sienten incómodos en algún momento, empiecen a decirlo en voz alta o para ustedes, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras muchas veces. Esto permite que nosotros empecemos a bajar esas defensas, esas barreras, esos mecanismos de protección que siempre están tan activados para que la información simplemente nos atraviese y ya. Entonces, esto que les decía, somos responsables al 100% de todo lo que creamos en nuestra realidad. No somos co-creadores de la realidad, somos creadores de la realidad, somos creadoras de la realidad. Nosotros pensamos y creamos todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que está en nuestra mente, sobre todo a nivel de pensamiento y creencia, existe en nuestra realidad, existe y se materializa en nuestra vida. Y todo lo que hoy están viviendo es lo que crearon en base a su mentalidad del pasado, en base a su mentalidad de la niña herida. Por lo tanto, si yo simplemente asumo esa responsabilidad, pero dejo de entretenerme con el resto y sigo enfocada en lo que quiero, en lo que deseo, voy a poder materializar con paciencia aquello que deseo, voy a poder hacer esa transformación y ese cambio y poderlo ver
materialmente hablando también de mi vida y en mi realidad. Pero para eso requiero tener un nivel de contacto conmigo, un nivel de conexión y de fortaleza interna conmigo que me permita atravesar todas las barreras que mi mente va creando para distraerme. Y eso se logra conociéndose y profundizando con uno mismo a un nivel súper, súper, súper lindo. Hay algo que quiero que explicar un poquito como para que se pueda entender. Nosotros sentimos, sentimos emociones, sentimos un cuerpo emocional. Ese cuerpo emocional está desarrollado desde el momento en que nosotros fuimos concebidos, desde el momento en que nosotros empezamos a tomar forma en el vientre de nuestra madre, ese cuerpo emocional ya estaba desarrollado. Fue lo primero que se desarrolló, después del cuerpo físico que lo contiene. Ese cuerpo emocional percibe a nivel de percepción, a nivel de sensibilidad, sí, de sensibilidad. Ese es el cuerpo emocional a través del cual cuando somos niños percibimos el mundo. Observen si tienen niños cerca y si no cuando estén en algún lugar con niños, cómo los niños no razonan, no dicen, ay, me miro feo, me dijo esto, no quiere ser mi amiga porque yo no soy suficiente. No tienen esa clase de pensamientos ni hacen todo ese proceso de razonamiento, simplemente sienten, les gusta, bien, están contentos, eh, que no les gusta algo, lloran, se enojan, lo expresan de alguna manera, sienten alguna emoción, lo expresan y listo, ya está, pasan, la vida continúa, no se quedan anclados tampoco en una emoción. Eso es nuestro cuerpo emocional manifestándose, expresándose, siendo básicamente, que es cuando somos niños. Esa es nuestra base, a partir de la que nosotros percibimos el mundo. Por eso las emociones también son importantes y entender que no hay emociones buenas o malas es sumamente liberador también, porque nosotros tenemos muchos conceptos de cómo hay energías, perdón, emociones que son buenas o emociones que son malas, y entonces el enojo no me lo permito porque está mal, porque si me enojo se van a alejar, porque si me enojo esto, porque si me enojo lo otro, y entonces empiezo a reprimir, a reprimir, a reprimir, la tristeza es mala porque nos parece que es símbolo de debilidad y entonces no me permito llorar o no muestro mi sensibilidad o no muestro cuando estoy triste porque no, porque me van a atacar, porque me van a lastimar y entonces reprimo, reprimo, reprimo y así con todo, hasta con la alegría nos como, ay, no me voy a reír tan fuerte porque capaz que se enojan o capaz que no les gusta. Miren el nivel de represión y de violencia que ejercemos hacia nosotros mismos que hasta eso, hasta la risa o la alegría la limitamos porque, por lo que pasa afuera. Ese cuerpo emocional es la base de lo que después se va a desarrollar acá o de lo que va a suceder acá. Nosotros percibimos el mundo a partir de ahí. Pero ¿qué pasa? Imagínense, o sea, para que lo entiendan, que en el momento, en algún momento random de la infancia, entre los 0 y los 7 años, 8 como mucho, yo percibo, siento que mis padres no me quieren, que me voy a morir porque mis padres me abandonaron, porque mi mamá o mi papá me abandonó, porque mi mamá o mi papá me rechazó. Y a veces eso no es real. A veces puede suceder que tenemos situaciones en las que hay padres abandónicos, madres abandónicas, rechazos hacia los hijos, etcétera, etcétera. Pero real, o sea, la mayoría de las veces eso es percepción. Es, yo lo percibí. Mis padres hicieron cosas y yo las percibí de determinada forma, creyendo además, o sea, asociándolo a que tenía que ver conmigo, a que tenía que ver con algo que estaba mal en mí. Entonces, como niño, me responsabilizo, me culpo de eso, que me duele, porque no puedo entender que sea el adulto el que está equivocándose o accionando de una forma que quizás no está buena, sino que yo estoy, o sea, vean a los niños se sienten mal por cosas que suceden afuera de sí como si fueran su culpa, como si fuera su responsabilidad. Esa es su forma de, 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 de vivir, de expresar, de pensar, de alguna forma de racionalizar, vamos a decir. Entonces, a partir de ese momento en que ellos se sienten culpables, o que todas nosotras nos sentimos culpables de algo que pasó afuera de nosotras, pero que nos generó un dolor, empezamos a
generar o a sentir permanentemente todo el tiempo esa hostilidad, porque le empezamos a prestar más atención a eso, porque yo empiezo a fundar en mí la base a través de la sensación, del sentimiento, de la emoción, de que mi papá no me quiere, de que mi mamá no me quiere, de que mi papá me abandonó, se fue, o se fue por mi culpa, de que mis padres se separaron por mi culpa, de que mi mamá me rechaza porque yo soy la que está mal, no sé, lo que sea que suceda y que yo perciba. Desde ese momento, ya nuestras bases de percepción, de conexión, de relación con el mundo son bastante carentes. Imagínense, o sea, todo tiene que ver con no soy amada, no soy querida, me voy a morir, me van a abandonar, me voy a quedar sola, eh, no quiero estar acá, me tengo que cuidar, me tengo que proteger, y todo eso en un niño que lo hace de una forma como puede, o sea, en el momento en que nosotras, y esto piénsenlo, si lo recuerdan genial, y si les viene a la mente genial, y si no, después quizás la información aparezca, piensen en el momento de su infancia en que se volvieron adultas en una niñita, y que tuvieron que ser adultas. Y a mí esto me pasó, después de grande lo pude ver obviamente, de que yo me sentía muy orgullosa de haber sido como tan madura desde tan temprana edad. Yo creía que estaba bien, pero en realidad no, nos han robado la infancia. Nos hemos robado la infancia a nosotras mismas. Porque nosotros en la infancia tenemos que ser niños. Después tenemos toda la vida adulta para ser adulta. En la infancia somos niños. Pero precisamente por ignorancia, por desconocimiento del entorno y de nosotros mismos, porque nadie tiene esa información o nadie la tenía por lo menos, eh, nada, nos volvimos adultas de muy pequeñitas. A partir de ese momento, la percepción del mundo cambia. Y lo que yo percibo es hostil, me puede matar, es una amenaza, me puede robar a mi mamá, me puede sacar a mi papá, me puede, no sé, whatever que el niñito se diga, o la niñita. A partir de los 12, a partir de los 10, perdón, a partir de los, sí, 9, 8, 9, según, se empieza a desarrollar el cuerpo mental, se empieza a generar el razonamiento lógico en nuestra persona, y a partir de ese momento yo empiezo a asociar y a definir lo que yo ya venía sintiendo, toda esta hostilidad, esta herida, toda esta protección, todo el miedo, la supervivencia, mi papá que me abandonó, mi papá o que se puede ir, o que es mi culpa esto, es mi culpa lo otro, mi mamá que me rechazó, todo eso que yo ya lo venía sintiendo, no lo venía como pensando, solo lo sentía, ahora le agrego, le pongo razón, le pongo pensamiento, lo empiezo a asociar y entonces aparecen las creencias. ¿Qué es una creencia? Una creencia es un pensamiento más una emoción, se fusionan y se convierte en una creencia. Eso es la matriz, las creencias son la matriz o convergen en una matriz que es a partir de la cual yo me identifico luego y a partir de la cual yo percibo completamente el mundo, proyecto hacia afuera. En este momento yo empiezo a generar estas creencias que, teniendo esta base que tenemos, obviamente van a ser creencias carentes, limitantes, basadas en el miedo, basadas en la supervivencia, en la protección. Y a partir de ahí, yo empiezo a forjar, en base a esas creencias, una identidad en mí de supervivencia. Una identidad que desde las heridas, la teoría se llama máscaras, eh, pero es lo mismo, es un personaje, es la identidad, es lo que yo creo que soy. No soy eso, yo lo creo. Yo creo que soy solo eso, o que creo que soy esto o soy lo otro. Desde ese momento, nosotros pensamos, actuamos, creamos, vivimos, etcétera, 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 a partir de una sola
posibilidad, una sola realidad factible, que es la yo dolida, sufrida, carente, víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que veo en el mundo tiene que ver con ese mundo interno, con esa matriz de creencias que yo he generado en mi interior. No importa que a veces choque como que yo diga, ay, he generado, es como, no, se ha generado, no, yo la he generado. Yo tomé la elección de creer así, de pensar así, de actuar así, porque ahora estoy tomando la elección de cambiarlo. Entonces, si pude antes, o sea, si hoy puedo tomar una decisión de hacer esto distinto, porque antes no lo pude hacer así. Quizás carecía de información, quizás carecía de las aristas de posibilidades que tenías y hoy las tengo, pero no significa que yo no haya elegido, que no haya sido mi propia voluntad crear esa realidad y crear ese mundo y esas relaciones o esos vínculos. Sé que esto choca mucho, porque nos cuesta muchísimo ser responsables de nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en una mentalidad de una niña. Las niñas, los niños no pueden ser responsables, son culpables, son víctimas, pero no son responsables. Un adulto es responsable de crear eso. No importa la base, no importa por qué, no importa nada, simplemente asumir esa responsabilidad. Entonces, las invito a que, y esto para que lo empiecen a practicar día a día, por ahí con cosas más livianas primero, pero después con ir ampliando el espectro de responsabilidad que tengo, cuando vemos algo que nos molesta, cuando, no sé, a lo mejor veo algo en la tele o en algún videíto de TikTok o de Instagram, no sé si vemos tele ya nosotras, pero creo que no, pero bueno, por las dudas, decimos, ay, no me gusta esto de esta chica, pero qué feo, ¿por qué hace eso? ¿Por qué, ay, qué ridícula? No sé. Cuando entramos en ese jueguito de críticas y juicios, las invito a que en vez de quedarse en esa, digan, no, yo estoy creando esto acá. Ok, ¿para qué lo estoy poniendo? ¿Para qué estoy poniendo a esta piba que me molesta, que no me gusta y que me genera un montón de juicios? ¿Qué información me está trayendo esto que me estoy poniendo frente a mí para verlo? Es incómodo porque nuestra mente no quiere ser responsable, nuestra mente se quiere mantener en un solo lugar. ¿Por qué le tenemos miedo al cambio? Porque el cambio implica desconocimiento, desconocido, ¿no? Y nos hemos criado como con un mecanismo de protección general, no importa la área que tenga, de control, en el que esta realidad, por más pedorra que sea, es segura. No importa que me falte plata todos los meses, no importa que mi novio no sé, se enoje y me amenace cada vez que se enoja de que me va a dejar, pero no me animo a ir más allá de eso, no me animo a separarme, porque si yo me separo, no sé si mañana voy a conseguir otro, y no sé, capaz me quedo sola, y no me quiero quedar sola porque me da miedo, y entonces no me animo a cambiar de trabajo, porque ¿qué pasa si me cambio si renuncio y no consigo otro trabajo, o consigo otro que me paguen menos y no tengo la misma plata? Es como todo eso, todos esos escenarios, todos esos por qué y para qué y qué sé yo y qué sé cuánto, son excusas en realidad de por qué no quiero eh, ir a lo desconocido, porque nos da miedo. Entonces, nos mantenemos en el mismo lugar que es esa zona de confort o zona de seguridad, mal llamada zona de confort porque el confort no tiene nada, pero bueno. Y eso es más firme. No importa que la pase mal, no importa que esta realidad sea una pedorrada, pero es segura porque ya la conozco, yo ya sé cómo funciono en esta falsa seguridad, yo ya sé cómo moverme o cómo accionar o cómo reaccionar en esta zona que ya es segura, que ya es conocida. No quiero ir más allá de esto. Entonces, nos limitamos a eso. Nuestra mente nos, nos limita a mantenernos en ese lugar. Y esto no está mal, ni la mente es mala, la mente es el ego, la identidad es el ego, es todo egoico, pero el ego no es algo malo, como muchas veces se cree nuestro ego, nuestra identidad, estos mecanismos de protección son mecanismos de protección, con lo cual alguna utilidad han tenido. Y quizás cuando hemos sido niñas nos han servido para sobrevivir, para mantenernos con vida y no eh, y poder atravesar quizás el dolor que yo estaba sintiendo en ese momento de forma tal que me pudiera permitir seguir viviendo.
porque quizás si yo no hubiera desarrollado estos mecanismos y esta mente egoica, capaz, no sé, me hubiera quitado la vida, o capaz, no sé, hubiera sufrido un accidente, o capaz, no sé, me hubiera muerto. Entonces, el propósito de esta mente, que no nos quiere dejar salir de esa zona de seguridad, es protegernos, es mantenernos con vida. El tema es que, como le hemos dado tanto poder y tanta identidad a esa mente, a ese pensamiento, a ese ego, no nos deja que veamos otras posibilidades, que experimentemos y que elijamos otras posibilidades. Y ahí es donde yo tengo que empezar a tomar conciencia, a tomar contacto con estos pensamientos y empezar a generar un diálogo interno. Es porque literalmente es como si en mí vivieran dos personas. Una, que es mi ser, que dice como está muy chill, yo siempre digo como está chill, todo relajado, como bueno, no pasa nada, vos podés, dale, yo te abrazo. Y después también otra parte, que es mi mente egoica, mi identidad, mi personalidad, la Florencia Toledo humana, que dice, no, pero si haces esto, pero mira que... Entonces, cuando yo me doy cuenta de que esa Florencia Toledo humana está hablando, le digo desde el otro lado, bueno, no pasa nada, lo vamos a poder hacer, relaja, atravesar el miedo, atravesar lo que estés sintiendo, deja que todo esto simplemente te pase y ya está. Y aunque parezca una locura, generar un diálogo interno con nosotras mismas, como si yo estuviera hablando con otra persona, es sumamente sanador, es sumamente, eh, es como si yo literalmente hiciera una pizarra y pudiera escribir y todo lo que estoy pensando, no sé, es sumamente iluminador, porque esto también no solamente nos permite generar diálogos internos y discursos distintos, sino que además me permite ver mi capacidad de maternar, mi capacidad de contener, mi propia capacidad de darme aquello que necesito, de decirme lo que necesito, que muchas veces vamos en busca de otros a que nos digan lo que necesitamos o lo que queremos escuchar, y en realidad cuando llegamos al otro no nos dice eso que queremos escuchar o que queremos que nos digan, y nos enojamos y nos decepcionamos, y decimos que está mal y qué sé yo y qué sé cuánto, y en realidad es porque me lo tengo que aprender a decir yo. Y porque en la medida en que yo aprenda a decírmelo yo misma o a generarlo por mí misma, lo voy a encontrar naturalmente afuera, porque todo lo que yo soy capaz de darme después se materializa como algo natural. Entonces, el hecho de que yo me hable permite que yo me escuche, permite que yo genere nuevos discursos y sobre todo permite también esto, que yo aprenda a contenerme, a ser esa propia mamá interna que necesito, a abrazarme, a darme calma, a darme tranquilidad, a reconocer esas herramientas que yo ya poseo, esos recursos que hoy me permiten poder llegar a ese estado de calma y de tranquilidad a través de unas palabras que yo me pueda decir. Entonces, nuestra mente, que es la que a partir de la cual nosotros creamos el mundo, por eso es como lo más importante, digamos, es importante entender que nuestra base emocional tiene todo que ver con la mente y con la generación que nosotros hacemos de pensamiento, sí, pero desde donde nosotros vivimos, percibimos y creamos es desde la mente. Entonces, donde yo tengo que trabajar a nivel interno y donde yo más tengo que profundizar en conocer es en mi mente. Liberar las emociones es un medio a través del cual me permito conectar con mi mente mucho más livianamente, pero no voy a llegar a atravesar o a generar como unos grandes eh, transformaciones, digamos, en cuanto a nivel de pensamiento. Voy a lograr conocerme a través de las emociones, eso sí, y eso es buenísimo. Y me da mucha información también a nivel interno, pero lo importante y lo crucial es observar nuestra mente y trabajar con nuestros pensamientos diarios. Em, no sé, ¿nadie alguna pregunta? Pues ya hablé un montón. Yo siento que hablé un montón. Creo que pregunta no, pero es como que es muy extenso todo. Está bueno, pero es como que siento que en general, como en el autoconocimiento, ¿no? Es como que hay veces que es como que, bueno, tengo un montón de información y ahora qué. Digo, el cómo llevarlo y trabajarlo el día a día y no perderte en el medio también, ¿no? Creo que Exacto. también eso es como que me pasa bastante, por ejemplo. Pero sí. Bien, genial, me gusta porque me sirve para poder como traer algo que pueda ser útil para ustedes.
Sí, pasa eso, no, porque aparte tendemos como primero, antes de usar la información, como a llenarnos primero de información, ¿no? Es como voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, voy a aprender acá, voy a aprender allá, y después, bueno, es como tengo un montón de información, ¿ahora qué? Lo más importante de eso es usarlo día a día. Se trata de construir, así como yo construí desde chiquitita el hábito de deshabitarme, porque lo que yo he hecho hasta ahora ha sido deshabitarme, desconectarme, vivir prestando atención afuera, distraerme con el afuera, etcétera, etcétera, puedo construir hoy por hoy el hábito de habitarme, que a mí me encanta esa definición. Y se trata de eso, ¿cómo se construye un hábito? Generando o sea, a través de la constancia de sostener la acción a lo largo del tiempo, durante tanta cantidad de tiempo, de forma que después salga natural y orgánicamente, como no lo tengo que forzar, no tengo que estar pensando que tengo que hacer esto para hacer, sale, es como algo que ya está incorporado. De eso se trata esto también, porque así como ejercitamos a nivel físico, la mente también se ejercita. Nosotros venimos sosteniendo determinados discursos, determinados pensamientos, determinadas creencias desde que somos muy pequeñitas hasta ahora. Por lo tanto, cambiar toda una red de pensamientos, creencias y demás no va a ser de un día para el otro, ni por el hecho de que yo hoy diga, a ver, que hoy pensé esto, bueno, listo, ya está, mañana me olvido, de acá a un mes me vuelvo a olvidar, como todo el tiempo no me doy cuenta de lo que estoy pensando, a menos que me pase algo que me lleve como, cierto que tengo que ver mis pensamientos, pero lo hago muy esporádicamente, entonces no voy a lograr desarrollar como el músculo que requiero para hacer este cambio a nivel mental y para desarrollar otro tipo de pensamientos, otro tipo de mentalidad, ¿no? Esto se hace a través de la constancia. Entonces, la información que yo tengo la tengo que atravesar en mí, la tengo que llevar hacia mí. ¿Cómo se hace esto? Y para mí, por esto de la sencillez, la pregunta es clave y es crucial. Y yo esto se lo dije mucho a una amiga, y aparte a mí también me pasó de como tomar discursos ajenos y repetirlos, ¿no? Entonces, yo lo que le decía o lo que hacía era como, bueno, ¿qué significa esto para mí? Parece una boludez, pero como les dije, se trata de sencillez, se trata de simplicidad, porque si no, seguimos en la misma, no usamos la información. Empezar a preguntarnos cosas, a cuestionarnos, bueno, ¿qué significa esto para mí? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Lo quiero hacer? ¿No lo quiero hacer? ¿Cómo lo definiría yo? El ejercicio que más me gusta es, si yo le tengo que explicar esto que yo aprendí o esta información que yo tengo a alguien más que no sabe nada, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo se lo hago entender? ¿Cómo se lo comparto? ¿De qué manera? ¿Cómo me gustaría a mí decírselo o compartírselo? Y empezar a hablar. Hablar en voz alta, escribir, grabarnos, nos sirve porque nos permite no solamente vaciar lo que tenemos adentro, sino también escucharnos de forma activa, de forma presente. Y así, en esa escucha, a veces me ilumino y digo, mira, esto estaba dentro de mí, no sabía. Y otras veces digo, ay, no, qué discurso pedorro que estoy sosteniendo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Eh, entonces, algo clave es empezar a usar esa información a través de las preguntas, a través de, ¿qué es esto para mí? Después otra cosa que hablan muchísimo a nivel manifestación es la visualización. Yo no en cuanto a desde ese lugar, sino es como empezar a definir cosas. ¿Qué es lo que vos querés para vos? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué te gustaría? O sea, si hoy pudieras, si yo hoy te dijera, vos podés crear mañana la realidad que vos querés, la vida que vos querés, con la versión de vos que vos quieras, ¿cómo lo harías? ¿Cómo sería esa vida? ¿Cómo sería esa realidad? ¿Qué te gustaría que hubiera aquí? ¿Cómo te gustaría que fuera esa versión de vos que está viviendo esa realidad? Ok. Una vez que vos empezás a ver eso y a conectarte con esa realidad, incluso a través del pensamiento y de la imaginación, empezás a definir y a tener un poco más de claridad de, ok, esa versión, sobre todo esto, no importa qué sea lo que yo quiera materializar o vivir, sino cómo es esa versión de vos que vive eso. Porque eso ya te da una especie de parámetro, por decirlo, hacia donde yo quiero llegar y a tener un poco más de claridad de, bueno, me quiero ver así, quiero lucir así, quiero pensar así, quiero ser así, quiero vivir así. Entonces, a partir de ahí, de esa definición es, bueno, ¿qué te parece que esa versión de vos que ya vive esa realidad o que ya está haciendo eso que vos querés hacer, piensa, vive, siente?
cómo se relaciona, cómo se vincula, qué personas tiene a su alrededor. ¿Qué te parece a vos que esa versión de vos hace? Dice, piensa. Bueno, una vez que también lo definís, es como, bueno, ahora vos, hoy, en tu realidad, ¿cómo podés vivir, ser y pensar de esa forma? ¿Cómo podés ser esa versión de esa que está allá, que vos querés ser hoy, en tu vida, en tu presente? ¿Por qué? Porque eso nos permite, o sea, a veces cuesta hacer este ejercicio, a veces parece una boludez, otras veces como no me sale, pero en realidad el hecho de empezar a ver o a conectar con esa versión de mí, eh, primero permite habilitar esa posibilidad, porque yo hasta ahora tengo una sola posibilidad habilitada, que es la versión del pasado, que es la carente, la que sufre, la víctima, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, eso, habilita esa realidad, habilita esa posibilidad y un montón de otras dentro de esa versión de mí. Segundo, me permite ver, bueno, si esa piensa de esa forma, yo cómo estoy pensando. ¿Qué pensamientos sostengo? ¿Qué pensamientos estoy alimentando? ¿Qué discursos digo? ¿Qué discursos repito? ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y atraer de alguna forma esa conciencia a vos, de forma que la que empiece a manifestarse a nivel mental sea una versión de vos que vos no conoces. Y ahí entra el autoconocimiento en realidad, o el autodescubrimiento, porque vos empezás a descubrir que vos podías ser esa Nadia que aspiraba a ser, que creías que estaba lejos quizás, pero que de repente con el tiempo se está manifestando en vos, a través de vos. Y también empezás a ver las limitaciones de la Nadia de hoy o de la Nadia del pasado que vive en vos para ser esa otra. Parece un trabalenguas, pero ¿por qué? Porque yo empiezo, por ejemplo, si yo aspiro, no sé, vamos a poner un ejemplo bien terrenal, a ser millonaria. Yo, que mi vida, mi sueño es ser millonaria, y qué sé yo, y vivir así, bla, 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 bla. Bueno, ¿cómo piensa esa versión de mí que es millonaria? ¿Cómo actúa? ¿Cómo vive? ¿Qué personas la rodean? ¿Qué hace esa versión de mí? Pero no qué hace de, bueno, se levanta todos los días, sino cómo se siente en la vida, o sea, qué hace en su vida, tipo, vive en libertad, o cómo la ves vos, cómo la percibís desde acá. Es como, bueno, vive en libertad, se mueve para allá, se mueve para acá, no tiene horarios, bueno, no sé, está conectado con el disfrute, vive con alegría, qué sé yo, cosas así. Eh, y entonces, bueno, la pregunta es, ¿vos lo estás viviendo hoy en tu vida, en tu realidad, en tu presente? Y a partir de ahí, y la verdad es que no, la verdad es que sí, bueno, me disfruto a veces, disfruto de esto, eh, no vivo tan libre. Bueno, ¿por qué no vivís tan libre? ¿Qué es lo que te hace creer que no vivas tan libre? ¿O qué es lo que vos elegís que no sea, que no te permita vivir con esa libertad? ¿Y cómo podrías generar la voz en tu realidad hoy? ¿Cómo podrías generar la voz hoy en tu presente? ¿O cómo puedo generarla yo hoy en mi presente? Y con la pregunta, lo que yo hago es aperturar. ¿Por qué? Porque nosotros biológicamente estamos preparados para solucionar cosas. Entonces, nuestro cerebro, si yo le hago una pregunta a mi cuerpo en voz alta mejor porque tiene más fuerza, eh, naturalmente mi cerebro va a empezar a buscar la respuesta a eso. Y capaz no llegue en el tiempo porque es un proceso y es gradual el cambio de conciencia y el cambio, este autodescubrimiento, eh, pero la respuesta naturalmente después llega. Y entonces yo un día digo, ah, claro, en realidad yo no vivo, no me siento libre porque en realidad yo me privo de tal cosa, o porque yo tengo que considerar que, no sé, o porque yo tengo que, en realidad yo hoy soy libre y creía que no por esto, porque estaba aspirando a algo que no, y no sé, me doy cuenta de algo natural y sola, por mí misma, sin que nadie me lo diga. ¿Por qué? Porque mi cerebro lo está buscando y en algún momento la respuesta llega. Y con esa pregunta o con habilitar eso, yo habilito ya una posibilidad, no solo porque yo me doy cuenta, no solo porque yo pregunto y la respuesta llega, sino porque en esa respuesta me doy cuenta de algo que inconscientemente, muy profundamente, yo venía sosteniendo de una forma muy fuerte y era lo que me estaba limitando. Lo voy a dar en ejemplo, porque a veces esto es como, ¿ah?
Por ejemplo, yo, no sé, me pasó muchas cosas, pero a mí me pasó algo que para mí fue como un wow. Yo empecé desde que me mudé a Buenos Aires hace como casi 2 años. em, Cuando me mudé al principio, bueno, me di cuenta de un montón de cuestiones que necesitaba vivir por mí misma, sola, en soledad, atravesar la soledad, bla, bla, bla. Y la energía particularmente de la libertad se hizo muy presente, y de esto de sentirme como más relajada, más tranquila, más libre, qué sé yo. Al año más o menos de estar viviendo, me mudé con a lo de una amiga, porque estaba pasando por una situación media pedorra a nivel económico. Y entonces me mudé a vivir con una amiga, y esta amiga, nada, me invitó a su casa, básicamente, qué sé yo. Cuestión que al tiempo, ¿no? De estar viviendo acá, yo todo el tiempo me sentía muy estresada y sentía la tensión de que yo estaba en deuda. En su momento, cuando vivía sola, era como pagar el alquiler. Todos los meses la tensión era juntar la plata para pagar el alquiler y cómo voy a pagar el alquiler el mes que viene. Y es como nunca se terminaba la tensión y el estrés o la preocupación de cómo voy a hacer el mes que viene para sobrevivir, básicamente, o tener un techo. Cuando me mudo acá, yo me daba cuenta, al tiempo me doy cuenta de que esa tensión la seguía generando ya no a través del pago del alquiler, porque no pagábamos alquiler, pero sí a través de, bueno, amiga, yo te voy a dar la plata de la comida, yo te voy a dar la plata de esto, porque yo te tengo que pagar esto, porque yo te voy a juntar y te lo voy a dar y qué sé yo. Hasta que un día mi amiga me siente y me dice, relájate, basta, relájate, yo no te estoy pidiendo nada, yo no te estoy cobrando a nadie, nadie te está corriendo, nadie te va a cobrar nada, nadie te está pidiendo nada, o sea, relájate, amiga, relájate. Me lo dijo de una forma como tan simple, tan así como cortito del pie, y yo me quedé así como, y en ese momento me di cuenta, o con los días, no sé, porque en el momento me impactó su respuesta y me sintió, o sea, hasta la sentí chocante, eh, y con los días me di cuenta de que yo, según yo, ya había aprendido a disfrutar y a estar relajada y tranquila porque según yo estaba viviendo en libertad con la información que había tenido en algún momento, no sé, que me había llegado. Y en ese momento, cuando ella me dijo eso, y después de atravesar esa información y como, ¿qué onda con esto? ¿Por qué me siento así? O como, ok, lo único que hice fue preguntarme cómo sería si yo fuera relajación. O sea, y a los días me llegó la respuesta. Dije, claro, yo no me sé relajar, yo vivo estresada. Naturalmente, desde chiquita, yo vengo de una familia en la que el conflicto era la norma, en la que había una persona quizás medio desequilibrada a nivel emocional y entonces generaba muchísima inestabilidad en el entorno. Y yo aprendí en ese entorno de inestabilidad a darme estabilidad por mí misma a través del control. ¿Pero cómo? Estando estresada, preocupada y viendo todo el tiempo como atenta a, no, no, en cualquier momento se desmadra todo, es como no. Siempre como en ese, o sea, la forma de darme la tranquilidad o la estabilidad era a través de la tensión, a través del estrés, a través de estar a la defensiva, estar como en una situación de guerra. Entonces yo crecí, me hice adulta y seguí generando realidades en las que yo tuviera que estar estresada, preocupada, en tensión, alerta, incluso cuando me fui de mi casa, incluso estando sola, incluso siendo adulta, que era, en este caso ya no era mi familia o ya no era esa persona, sino que era el departamento, el lugar donde vivía, el alquiler. Y cuando ya no fue el alquiler, fue pagarle a mi amiga que ni siquiera me estaba cobrando. Eh, entonces, ahí me di cuenta de que yo seguía en ese estado mental de alerta, de seguir generando, o sea, de generar la estabilidad a través de la atención. Y la vida y yo misma, que estaba poniendo a mi amiga ahí enfrente de mí, me estaba diciendo, relájate, aprende a relajarte. ¿Por qué? Porque la Florencia que vos querés ser en el futuro vive relajada. Y vos no estás viviendo relajada. Dale, Nadia, genial. Gracias, gracias. Y vos no estás viviendo relajada. Entonces, en ese momento fue como, relájate, relájate, aprende a traer esa energía a tu vida, a sentirla, a experimentarla, para que ya empieces a encarnar esa que vos querés ser en el futuro.
Y así fue que me di cuenta de que para generar estabilidad en mi vida no tenía que sentirme en tensión, no tenía que sostener la tensión y el estrés y la preocupación ya, porque podía generar la estabilidad a partir de sentirme relajada. Y así fue como fui encarnando básicamente la energía de la relajación, en la que me permitía sentirme relajada porque nadie me estaba cobrando nada, porque nadie me iba a matar, porque nadie me iba a correr, pues no me iba a pasar absolutamente nada. Y entonces me permití eso y me conecté o descubrí en mí esa versión de mí que puede vivir relajada y que no necesita vivir o generar la tensión o el estrés para obtener lo que antes conocía como relajación. Entonces, el hecho de generar como, bueno, cuál es la posibilidad que yo quiero crear en mi realidad, cuál es esa versión de mí que yo quiero encarnar, permite que yo empiece a tomar una dirección hacia eso. O sea que incluso no sabiendo qué es lo que tengo que hacer hoy, incluso no sabiendo cómo llegar a eso. Y acá una de las preguntas que a mí me ayudó un montón y que me abrió un montón de posibilidades más fue precisamente eso, ¿cómo llego a hacer esa? ¿Qué requiero? Y esa es la pregunta, ¿qué requiere universo? Mostrame para ser esa versión de mí que vive relajada, esa versión de mí que no se preocupa por el dinero, esa versión de mí que se siente y se sabe abundante, y así. Y es una pregunta que en realidad la tenemos que lanzar y confiar en el universo de que la respuesta va a llegar en el momento en que nosotros estemos abiertas a recibirla y preparadas para poder encarnar eso que le hemos pedido al universo que nos muestre. Ahí es donde yo empiezo realmente, como dije, el camino de autodescubrimiento, porque yo empiezo a ver que hay posibilidades de mí que yo desconocía, como ser esa Florencia que vive relajada, que antes, y ustedes me preguntan, años atrás, para mí, relajada era en el fondo, o sea, era como, bueno, capaz estoy quieta, pero en el fondo estoy pensando en qué va a pasar mañana y cómo me tengo que preparar para esto. Y entonces al final no estoy relajada. Creo que estoy relajada, pero no estoy relajada realmente. Lo traje con este ejemplo, pero aplica para todo. Yo creo que estoy quizás, que me siento bien o que estoy bien o que esto, que el otro, y de repente veo realmente que no estoy. eh, o sea, cuando lo empiezo a analizar o observar a nivel de pensamiento, me doy cuenta de que en realidad no es tan así como mi mente me hace creer. Yo no estoy tan tranquila o tan bien con esta situación o con esto que me está pasando, con este momento de mi vida, como en el fondo está, como, en el fondo no, como mi mente me hace creer que superficialmente que sí. Eh, Algo que ayuda un montón. Marita, qué lindo. Hola Flor. ¿Cómo andas vos? Bien, todo bien. Acá me conecté con el celu, estoy medio desorientada de las funciones, así que. Bueno, no pasa nada. Bueno, entra justo como en el momento en que les iba a compartir sobre la gestión emocional y las emociones para empezar a liberar. Venimos hablando del tema del pensamiento y todo eso. Así que, justo. Bien, ya me perdí. Como les estaba diciendo, o sea, es sumamente importante trabajar a nivel de la mente. Pero para que nuestro trabajo a nivel de la mente sea más liviano, está buenísimo ayudar ese proceso a través de la liberación emocional. ¿Por qué? Porque yo así libero todos los dolores y todas las memorias de dolor, todas las memorias a nivel de sensibilidad, podemos decir, o de cuerpo emocional que mi niña sigue sosteniendo y que yo misma sigo sosteniendo en este presente a partir de eso que sucedió y que no lo gestioné, no lo liberé, no le di lugar en el momento que estaba sucediendo. La gestión emocional es algo súper sencillo, súper fácil, que requiere únicamente de nuestra voluntad y de que le perdamos miedo a sentir dolor. ¿Por qué? Porque el mayor impedimento que tenemos para sentir una emoción, para dejarnos y entregarnos a la emoción y atravesarla, es nuestro miedo a que nos duela. Porque la emoción del dolor
también se siente, y creemos que el dolor es malo. ¿Por qué? Porque hemos vivido en dolor básicamente toda la vida, solo que de una forma inconsciente, negándolo. Entonces creemos que cuando nosotros empezamos a permitir, creemos a nivel inconsciente, ¿no? Creemos que cuando nosotros empezamos a permitir que una emoción sea sentida, automáticamente vamos a entrar en un dolor del que no vamos a poder salir y que quizás nos mate. Y en realidad eso no es más que un discurso de supervivencia de nuestra mente que siempre quiere protegernos, pero que no es real. Lo más importante es darse permiso de atravesar las emociones en la forma y la medida que yo puedo sostener hoy en mi vida y en mi momento presente. Como les dije en su momento, yo creía antes, cuando empecé, que para atravesar, para sanar, para transformar y todo esto, yo tenía que sentir dolor, yo tenía que sufrir el proceso y como que me tenía que doler y pasar la caca y qué sé yo. Y la realidad es que hay momentos que sí, uno se siente así, y hay otros que no, no es necesario. Y tampoco es necesario que el proceso sea así, porque ya vengo de una vida de sufrimiento. ¿Por qué voy a seguir sufriendo para sanarme? Eso es patético y es ridículo, pero yo lo creía. Estaba tan absorbida por el dolor y por la mentalidad de supervivencia que creía que para sanarme también tenía que sobrevivir, básicamente, a esa sanación. Miren cómo funciona. Y esto yo lo comparto siempre, cada vez que puedo, y es un ejercicio sumamente simple, sencillo, facilito y práctico. Y es permitir que una emoción me atraviese. ¿Y cómo se hace eso? Para aprender a gestionarla, primero tengo que empezar a sentir la emoción, a conectarme, y sobre todo en el primer momento, o al menos al principio, darle lugar para liberarla. ¿Por qué? Porque nosotros venimos reprimiendo la emoción desde hace años. Entonces, si yo me permito sentir el enojo, no voy a sentir el enojo que estoy sintiendo ahora, porque el enojo de hecho que yo estoy sintiendo ahora no es de ahora, viene de hace años de sentir enojo y reprimirlo. O si yo me estoy sintiendo triste, no es una tristeza de ahora, es una tristeza que viene del pasado y que yo estoy reprimiendo y que la siento desde hace mucho tiempo. Y esta tristeza o este enojo, o la emoción que sea que yo siento hoy, es la invitación a que precisamente no solo me conecte con esa emoción y la deje estar, sino que también libere lo que está ahí reprimido y contenido. Porque cuando nosotros reprimimos y negamos una emoción, no desaparece, se contiene, es como se guarda en alguna parte de nosotros y queda ahí esperando a ser sentida. Y si yo no le doy lugar nunca, después se convierte en enfermedad. ¿Por qué? Porque por algún lado tiene que salir, tiene que liberarse. Es un cúmulo de energía. Entonces, yo siempre sugiero que lo atravesemos al proceso de empezar a sentir las emociones a nivel físico, porque hace que sea más fácil, más práctico, más rápido y más sencillo. Sobre todo con las emociones que son más fuertes como el enojo, la ira, la furia, la violencia. Si yo las saco a nivel físico, permito que mi cuerpo realmente las descargue y las libere. ¿Por qué? ¿Por qué a través del cuerpo? Porque nosotros la información que anclamos en nuestra mente a nivel de creencia desde que somos chiquititas, no está solamente anclada en nuestra mente. A partir de, o sea, está anclada en nuestro cuerpo emocional, como ya les dije, cuando somos niñas, es el primer cuerpo que se desarrolla, está anclada a nivel mental, a través de las creencias y el pensamiento, el dolor, el sufrimiento, la supervivencia y todo eso, y está anclada a nivel físico en nuestras células. Entonces, si yo libero a nivel físico las emociones, estoy creando espacio, haciendo una especie de vacío de esa información que mis células también contienen a nivel físico. Y de hecho, hay algo que pasa, y esto sí se siente, por más que a veces quisiéramos que no, y cuando yo empiezo a trabajar en liberar emociones, en gestionar, en este proceso de desarrollo personal y demás, llega un momento en el que mi cuerpo se siente tan cansado que yo lo único que quiero es dormir por una semana, un año, una vida entera, porque mi cuerpo siente mucho cansancio, porque mi cuerpo no tiene fuerza y porque muchas veces pasa que el cuerpo nos queda doliendo a nivel muscular como si hubiéramos hecho mucha fuerza o mucho ejercicio o que hubiéramos estado peleando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado en ese estado de pelea, de lucha, de guerra, de tensión, solo que sin darnos cuenta. O sea, imagínense, como les dije, recién yo conté, esa parte no llegaste, Marita, que para mí fue, vos como controladora con esto capaz te sientas identificada,
que la relajación para alguien que vive en un estado de control permanente es muy difícil de encarnar, es muy difícil de canalizar. Y a mí me pasó que cuando yo creía que vivía, ya había aprendido a relajarme, hasta que me mudé y me dijeron, relájate, no pasa nada, relájate, relaja que nadie te pide nada, que nadie te corre. Y fue como, wow, claro, yo vengo de un entorno en el que la inestabilidad era la norma, entonces mi relajación venía a partir del control y de mantenerme en alerta permanentemente para sobrevivir en ese entorno inestable. Entonces, la relajación era control, o sea, relajación igual control en nuestra infancia, en nuestra vida. Por lo tanto, como sentirla o realmente relajarse de forma que yo suelto el control era algo que hasta entonces no había experimentado y que lo empecé a experimentar a partir de ese momento. Eh, me perdí. De, esto, de que, bueno, vivimos como en ese estado de supervivencia, de alerta, ya sea porque vengo de un entorno inestable, ya sea porque yo siento que me voy a morir, ya sea porque, no sé, no me gusta estar así, porque pasó algo en mi infancia, porque vengo de una dinámica familiar, no sé, caótica, lo que sea. Es como, no, yo entiendo que tengo que sobrevivir, mi mente está en un estado de supervivencia. Entonces todo el tiempo estamos en tensión, incluso sin darnos cuenta. Cuando yo empiezo a decirle a mi mente, che, ¿sabes qué? No te vas a morir, no pasa nada, relájate, confía, tranquila. Mira, esto está bien, esto no pasa ahora, esto pasó en el pasado, pero acá ahora ya no está pasando. Nosotros no solamente que se lo decimos a nuestra mente, se lo decimos a todo nuestro cuerpo, y entonces nuestro cuerpo empieza a decir como, mira, no tengo que estar en lucha, mira, puedo bajar la guardia, mira, me puedo relajar, mira, oh. Y ahí hace como, wow, y se siente todo el cansancio y toda la tensión y todo el dolor muscular de haber sostenido años de tensión y de estado de alerta y de lucha y de fuerza. Entonces, por eso, liberar la emoción a nivel físico también ayuda un montón a dejar lugar a otro tipo de sensaciones y a esa emoción, pero desde un lugar consciente, porque hasta ahora yo la viví de forma inconsciente, o sea, sin conocimiento de esa emoción. ¿En qué consiste atravesar una emoción? Básicamente en una frase que tiene la intención de atravesar la emoción eh, en el momento en que yo la siento. Y simplemente me entrego a la emoción. Y permito que tal emoción me atraviese. Puede ser una sensación, puede ser una percepción, un sentimiento, no importa, no necesariamente tiene que ser una emoción catalogada como tal. De repente, no sé, siento preocupación, que no sé si es una emoción, es más que nada como una sensación. Y yo siento preocupación, también puedo permitir que la preocupación me atraviese o cualquier otra sensación o emoción que esté presente y que esté sucediendo. El momento en que yo la identifico o me doy cuenta de que estoy sintiendo eso, empiezo a atravesarlo de forma consciente. ¿Cómo así? Permito que tal emoción me atraviese. Permito que tal cosa me atraviese. Lo digo varias veces, y es en voz alta mejor, porque me estoy dando toda esa información a mí misma en todos los niveles. Igual a nivel, si lo digo en silencio también no pasa nada. Y lo digo varias veces, varias veces, varias veces. A veces puede ser que en ese momento yo sienta que la emoción literalmente me atraviesa y se va, y otras veces está el grado de tensión que estaba sintiendo con esa emoción o de represión que estuve sosteniendo con esa emoción, entonces como que a lo mejor no la libero completamente en un solo momento, sino que me tengo que conectar varias veces con la emoción, y entonces lo ideal es que lo haga eh, en momentos o en situaciones en donde yo esté conmigo, donde tenga ese espacio también en el que me pueda contener y me pueda como brindar asistencia en ese estado, en esa emoción. ¿Por qué? Por ejemplo, porque si yo, por ejemplo, siento enojo, probablemente quiera golpear algo o quiera sacarlo. Y yo esto siempre lo digo, clávenle un cuchillo a la tierra y es la mejor terapia del mundo para liberar el enojo. Si están en un lugar donde puedan gritar, griten, porque es sumamente liberador también a nivel de sacar enojo. Y si no, bueno, si no pueden hacer mucho escándalo o qué sé yo, pueden gritar como en silencio. Se puede gritar en silencio y ayuda igual. Pueden, no sé, pegarle a una almohada,
Hay una herramienta que se llama body shaking, que son movimientos como, eh, no me sale la palabra, como si fueran resortes, digamos, desde las rodillas al resto del cuerpo, que permite que liberemos eh, desde el cuerpo toda la emoción que sea. El enojo, para el enojo es ideal, pero y no lleva más de 10 minutos a hacer un ejercicio de body shaking, es como, como una vibración. Eso. Se va a vibrar desde las rodillas, taca, 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 y bueno, y lo voy liberando. ¿Qué es importante de hacer esta liberación emocional o empezar a conectarse con las emociones conscientemente? Primero, que no solamente libero lo que yo ya vengo reprimiendo de hace un montón de tiempo, sino que además empiezo a simplemente, o sea, darle lugar a lo que yo siento, básicamente. O sea, cuando yo me siento contenta, que también lo reprimimos, como dije, cuando yo me siento alegre también lo reprimimos, porque es como, uy, no me voy a reír tan fuerte, o no voy a gritar, o no voy a, porque los otros están tristes, o estoy contenta, es como, eh, entonces, si yo, o sea, como reprimimos tanto, o sea, permitimos que simplemente le damos lugar le empezamos a dar lugar a eso que sentimos, y dejamos de juzgar nuestras propias emociones, o sea, porque creemos que estar tristes está mal, que estar enojados está mal, y así con un montón de cosas. Entonces, en segundo lugar, empezamos a darle lugar a lo que sentimos de una forma más libre, sin juicios. Y tercero, y esta es la parte más importante, porque yo, a través de la emoción, cuando la empiezo a sentir, a conocer, a dejar ser, me empiezo a conocer a mí misma a través de la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción se convierte en un recurso de información para mí, sobre mí y desde mí. Y entonces, primero yo simplemente sentí el enojo y lo liberaba. Después, simplemente siento el enojo, lo siento y está bien porque me siento enojada y le doy lugar y ya está, me empiezo a abrazar en la emoción, me sé contener, entiendo tal cosa, lo gestiono, listo. Y tercero, empiezo a sentir enojo y digo, ok, cada vez que yo estoy enojada, empiezo a ver como el patrón, digamos, empiezo a reconocer qué es lo que activa ese enojo. ¿Por qué? Porque el enojo no está afuera, está en mí, o sea, surge desde mí. Entonces es como, cada vez que yo me enojo es porque pasó tal cosa y me siento así y me genera esto y me pongo así y pienso esto. Y entonces empiezo a descubrir cuál es ese patrón que se repite y que me genera o que despierta ese enojo en mí para reconocer no solamente ese patrón, sino, ok, ¿qué información hay acá? ¿Qué es lo que me produce el enojo? ¿Cuál es mi estado cada vez que yo me enojo o frente al enojo o para que surja el enojo? No porque surja el enojo, sino para que surja el enojo. Y entonces, de repente, me doy cuenta, después de todo, empezar a conectarme con la emoción de esta forma, que cada vez que me enojo es porque yo me estoy resistiendo a algo, pues estoy en negación con algo. Eso es personal, ¿no? A mí me pasa eso. Cuando me enojo es como, estoy entrando en un modo berrinchito, en un modo caprichito, en un modo que, ay, no, 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 como, ay, ¿por qué ay, no, no, no quiero, no puedo, no. Como que me pongo en ese estado de negación o de resistencia, de berrinchito, de caprichito, y entonces me enojo con el otro, me enojo con lo que venga de afuera, o de alguna forma creo ese enojo a partir de lo exteriorizo en un otro, creando un otro, para que venga y me lo traiga, y yo tome conciencia de, me estoy enojando, pero porque estoy así, realmente, no porque el otro hizo o dijo tal cosa, sino porque yo estoy así. Y llega un punto en el que uno empieza a tener tanta información a través de la emoción de sí mismo, que es como, me enojé, bueno, listo, un segundo, ya ni siquiera te tenés que quedar haciendo el análisis, pensando. Y es increíble la información que cuando nosotros empezamos a gestionar nuestras emociones, obtenemos sobre nosotros mismos. Y empezamos a descubrir y a conocer. Y después, como les dije, como esto es construir el hábito de habitarse, se hace naturalmente, porque ya es más que un hábito, es parte de mí. O sea, yo me enojo y es como ni siquiera tengo que detenerme a hacer el análisis, es como, me enojé, listo, estoy resistente. Bueno, ¿con qué estoy resistente? Bueno, ok, déjalo estar, ya está, suelta. Ya está, segundo. Capaz no tomé conciencia en el momento, o capaz no solté en el momento, o capaz no dije, bueno, acepto tal cosa en el momento,
pero yo ya tengo la información, entonces como listo, me entrego. Cuando yo me sienta preparada, voy a decir, no, sí, la verdad es que estaba resistente a esto porque me estaba negando acá, porque ya está listo. Hice todo el proceso de sanarme, contenerme, ayudarme, liberarme, todo junto. Y así con todas las emociones. De repente, bueno, la tristeza de por sí es una emoción que nos ayuda a liberar eso que estamos sintiendo, de poder sacarlo de nuestro sistema, pero también la reprimimos, y entonces tenemos un montón de tristeza ahí contenida, y la tristeza en realidad cuando surge porque hay algo que yo necesito sacar, que necesito liberar, que necesito poner fuera de mí, y también que me permite conectarme con mi propia vulnerabilidad, porque mi propia vulnerabilidad es lo que a mí me permite ser flexible, podemos decir, frente a la vida, y entender o empatizar también con otros en un estado de vulnerabilidad y conectarme con un montón de otras energías que son parte de eso. Pero es un modo de como liberar, de receptar, de bajar la guardia, de abrirse al otro también, de abrirse al mundo, a veces ni siquiera a un otro. Y también tenemos mucho juicio con el triste. Y así, con todas las emociones, y lo único que tengo que hacer es simplemente en el momento en que la siento, tomarme 5 segundos, 5 minutitos, el tiempo que yo dispongo en ese momento para darme ese espacio y decir, bueno, permito que la emoción me atraviese, 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 y hasta que yo sienta que la emoción literalmente me atraviesa. Y es, por ejemplo, a mí me pasa, yo lo hago con todo, o sea, como les dije, puede ser sensaciones, no importa que no sean emociones. Eh, y por ejemplo, la otra vez estuve haciendo esto con, creo que con la preocupación, no me acuerdo bien con qué energía era, y como que empecé a intencionar y a decirlo y a permitir que me atravesara, que me atravesara, que me atravesara. Yo le agregué un plus que es en su totalidad para sentirlo como toda de una sola vez, de forma tal que la libere de una sola vez. Si son kamikazes, pueden decir, agregarle eso. Eh, y, y me di cuenta de que en el momento que yo lo estaba diciendo, 3 horitas después mi mente empezó como a traer como una oleada de pensamientos, así, pero como una especie de torbellino de pensamientos referidos a eso. Y no me acuerdo si era preocupación, pero pongámosle que sí. Era como, no, pero fíjate, pero mira que te preocupa esto, que mira que no vas a llegar, que no, que te va a faltar, que no, que... Y era como o sea, literalmente en mi cabeza era como una tormenta de pensamientos, de preocupaciones que aparecían y aparecían y aparecían y aparecían, y yo, que me atraviese, que me atraviese, que me atraviese, diciéndolo, y a mi cabeza, me atravesó, y así como tipo un tornado que pasa, arrasa y se va. Bueno, mi mente hizo eso, como pasó, trajo todo lo que había en relación a la preocupación, y bajó y se fue. Fue como, ok. Sentí la tensión a nivel físico, incluso porque me empecé a sentir como dura en la parte de los hombros, qué sé yo, y dije, ok, me está atravesando. A veces lo vamos a sentir a nivel físico, otras veces no, y otras veces a lo mejor sentimos la emoción, pero también sentimos un montón de pensamientos, o viene como una oleada de pensamientos. ¿Por qué? Porque asociamos un montón de emociones a pensamientos, que son las creencias. Entonces, le damos lugar a liberar también eso. Por eso entrar a través de la gestión emocional ayuda a empezar a conectarse con nuestra mente y a conocer nuestra mente. Y simplemente se trata de esto. Y como les dije en su momento, la clave de todo no es siquiera la herramienta o lo que yo haga, es la voluntad y la elección y la constancia que yo le ponga. Porque si yo lo hago todos los días, que es la idea, es donde esto realmente surte efecto y funciona, y veo los cambios y veo la realidad. Y otra cosa súper importante a tener en cuenta es tener paciencia y ser compasivas con uno mismo, aprender a ser compasivas, porque no sabemos tener paciencia porque vivimos en un mundo que nos ha enseñado y que corre de una forma muy veloz, y que todo tiene que ser ya y que todo tiene que ser rápido. Pero el universo tiene sus tiempos, nosotros tenemos nuestros propios tiempos, y también es un aprendizaje precisamente respetar esos tiempos y entenderlos y aceptarlos así como son. A veces van a ser más largos, otras veces van a ser más rápidos, y simplemente son el periodo necesario que nosotros necesitamos para adaptarnos a esa nueva versión de nosotros que estamos dando, a la que le estamos dando lugar. Entonces, si yo estoy creando básicamente una versión de mí que es totalmente nueva y diferente de la que venía sosteniendo, obviamente que no lo voy a hacer mañana. No voy a revisar hoy mi cabeza y decir, mañana ya está, listo, la tengo acá, soy yo. No, me va a llevar un tiempo, el tiempo que yo necesite, que a mí me sea requerido, porque depende netamente de mí,
llevar y material, o sea, poner en materia, encarnar a esa versión de mí que hoy estoy trabajando para ser. Entonces aprendan a ser pacientes con ustedes, a respetar sus tiempos y a ser compasivas. Y compasivas no tiene que ver con la lástima, sino con la aceptación y con la comprensión de que no sabían lo que hoy están aprendiendo, no sabían lo que hoy están haciendo, no sabían cómo ser buenas con ustedes mismas, básicamente, no sabían cómo tratarse bien a ustedes mismas. Entonces, no podés pretender que si toda una vida, o sea, venís sosteniendo 30 y pico de años de violencia, de repente hoy te levantes y quieras decirte, ay, qué linda que sos, te amo. Puede ser dulce, amorosa y cariñosa. No, va a llevar un tiempo esa transición. Va a haber momentos en los que te sea mucho más fácil sostener el pensamiento compasivo, el pensamiento de aceptación, de amor y de poder, y va a haber momentos en los que tu cabeza te llene de mierda y te diga, no podés, porque no sos suficiente, porque esto, porque lo otro, y está bien, es parte del proceso, porque la transición se hace así, y se hace precisamente, y es donde yo adquiero fuerza, donde mi mente, mi ser adquiere fuerza, es cada vez que yo atravieso el momento en que mi mente me dice, no podés, no sos suficiente, y yo en vez de luchar con eso, en vez de dejarme avasallar con esa información y dejarme convencer, le digo, no, ¿sabes qué? Puede ser que no pueda, pero al menos lo voy a intentar. Y así como si se lo dijéramos a un otro, se lo tenemos que decir a nuestra mente. Y yo sé que esto parece demencial, pero realmente generar un diálogo con uno, como si realmente estuviera hablando con otro, funciona, chicas, funciona, pruébenlo porque funciona, o sea, se los garantizo. Eso es simple. No tienen más que hablarse fuerte a ustedes en voz alta y decirse lo que les gustaría que les dijeran en ese momento, con la verdad, con la sinceridad, desde su esencia, desde lo genuinas que ustedes pueden ser con ustedes. Funciona. Y se van a dar cuenta un día de que su mente les dice, no puedes hacer esto, no puedes lo otro, pero que ya no te pesa, que ya es como, bueno, sí, ¿sabes qué? Vos querés creer que yo no puedo, créelo, no importa, yo sé que sí puedo. Y después de tanto sostener este discurso y de adquirir tanta fuerza y tanta energía, habiendo dicho que no, que sí se puede, que sí se puede, que se puede, que vos podés, a tu mente, llega un día en el que te das cuenta que tu pensamiento habitual, normal, que lo que está presente en tu cabeza, no es que vos no podés o que no sos suficiente, es que vos sos más que suficiente y que vos podés con esto. Y cuando te pasa, y esto me pasó y se los garantizo de que pasa, si uno realmente lo trabaja, es que vos decís, wow, no puedo creer que mi mente no me dice que yo no puedo. O sea, es como, ok, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento yo me sentí suficiente y no me di cuenta de que realmente creo que soy suficiente? De que realmente sé, de que ni siquiera lo creo, sé, o sea, lo sé. Es como, wow, o sea, ese día, ese es el día del descubrimiento, del autodescubrimiento real posta, porque ese día te das cuenta de que vos podías pensar distinto de vos y que hasta ahora no te habías atrevido a hacerlo. Y está bien no haberse atrevido, porque no teníamos las herramientas, porque no podíamos, porque no sabíamos cómo elegir distinto. Está bien, perdónense por eso. No se castiguen más, pero dispónganse, predispónganse a habilitar otra realidad en sus vidas, a crear otra versión de ustedes que piensa distinto, que piensa con amor, que piensa con respeto, con valoración. Pregúntense, y esto es crucial, preguntarse, cuestionarse, prestarse un poquito de atención, pregúntense cómo sería cómo sería mi vida experimentando una versión de mí, o sí, una versión de mí, o una mí, o una yo, mejor dicho, que se trata con amor, que se trata con respeto. ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Alguna vez se han detenido a observar si son amorosas con ustedes, si no son amorosas con ustedes? ¿Alguna vez se han detenido a hacer por ustedes lo que hacen por otros? Probablemente la respuesta sea no, porque no lo hacemos. Y entonces, ¿por qué haces por otro lo que no sos capaz de hacer por vos? ¿Qué te hace creer que el otro lo necesita más que vos? ¿Y qué te hace creer que vos no necesitas darte eso que le estás dando a un otro? Las preguntas son cruciales porque nos desencajan todo el pensamiento,
Por eso cuestiónense todo, no tienen que formular una serie de preguntas de acá con ciertas características, no, sean libres, pregunten como ustedes quieran, pero pregúntense las cosas. ¿Qué siento yo con esto? ¿Qué es lo que yo quiero crear en mi realidad? ¿Qué es lo que yo quiero crear en mi vida? Definir un modelo a seguir de mí misma. O sea, imagínense eso, tener una visión de ustedes, que ustedes mismas hoy, en su momento actual, admiren. Porque si ustedes aspiran a ser esa versión de ustedes es porque sienten admiración hacia esa persona que están viendo, que están visualizando, que están eh, imaginándose. Entonces, imagínense que ustedes, o sea, primero eso, están habilitando la capacidad de poder admirarse a sí misma. ¿Cómo sería sentir eso en el diario y tenerlo tan presente que ni siquiera te des cuenta de que te estás admirando, de que sentís admiración por vos? Eso es posible, pero para eso tienen que elegirlo, tienen que sostenerlo, tienen que tener la voluntad para todos los días traerlo a su vida. La clave, y lo que yo quiero que hagan hoy, se lleven, y yo sé que a veces esto puede ser un poco molesto o repetitivo o lo que sea, que se pregunten, ¿qué realidad quiero vivir? ¿Cómo es, cómo luce la realidad que yo quiero vivir? ¿Cómo luce la vida que yo quiero vivir? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué es eso que me gustaría hacer, que me gustaría materializar, que me gustaría tener, que me gustaría vivir? Ok, una vez que yo definí eso, empiezo a preguntarme, ¿cómo es esa versión de mí? ¿Cómo es esa mar, esa Florencia, esa nada, esa esto, esa lo otro, lo que sea, que vive esa realidad que está viviendo? ¿Cómo es esa versión de mí? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Está relajada? ¿Está tranquila? ¿Se siente libre? ¿Se siente en paz? ¿Se siente en calma? ¿Cómo se siente? ¿Cómo piensa? ¿Qué piensa? ¿Con qué gente la rodea? Ok, una vez que defino eso, que esa es la base, empiezo a habilitar la posibilidad de yo ser esa. Y empiezo, y lo ideal es que lo hagan, que se pregunten, ok, ¿cómo puedo ser esa hoy, en mi momento presente? Porque para ser esa, o sea, para lograr eso, no tengo que tener lo que ella tiene, no tengo que vivir como ella, o sea, no tengo que hacer lo que ella hace, tengo que ser lo que ella es para tener eso. Porque la consecuencia de lo que tiene, o sea, es porque es, no por lo que hizo, por cómo lo tiene, o lo que sea, sino por quién es. La que es la que lo tiene. Entonces, la clave es que yo me convierta en esa. ¿Quién es esa? Bueno, ¿qué requiero yo hoy en mi presente para ser esa? ¿Qué energías siente? ¿Qué energías vive? ¿Qué energías materializa? Bueno, ¿cómo yo hoy estoy viviendo eso? ¿Yo hoy le doy lugar a eso? Si esa que yo veo está relajada, bueno, yo me siento relajada en mi momento presente, sé lo que es estar en un estado de relajación total, pleno y absoluto. Y ahí la pregunta que siempre apertura y que para mí es un regalo hermoso es para todo, también sirve para todo. O sea, lo más lindo de todo esto es que todo sirve para todo. Y es que, ¿qué requiero para hacer tal energía? Relajación, libertad, amor, abundancia, riqueza, millones, lo que ustedes quieran, le ponen la palabra que quieran, la energía que quieran. ¿Qué requiero para hacer esto? ¿Qué requiero para sentir esto? Universo, mostrame. Y ya está. Y formulan la pregunta todos los días, todos los días, todos los días. Y no me crean, pónganlo a prueba, vayan y háganlo, terminen esto y digan, bueno, ¿qué me gustaría, aunque sea así simple, chiquito, fácil, qué me gustaría sentir todos los días de mi vida? Me gustaría sentir esto. Ok, listo. ¿Qué requiero para sentir y ser tal energía? Universo, mostrame. Hoy, mañana, durante 11 días, hagan la pregunta todos los días hasta que se les haga costumbre o hasta que no sé, les guste la pregunta y la formulen naturalmente y dejen que el universo les muestre. Esto no significa que mañana eso va a aparecer así como en una flor toda linda y hermosa, porque a veces primero hay que destruir y hay que pasar un poquito de caos para que lleguemos a esa energía. Nos tenemos que sentir estresados a tal punto,
que nosotros mismos nos aperturemos a eso. Y entonces no visualicen cómo va a ser que llegue esa energía, ni tampoco se ilusionen o se imaginen cómo llega esa energía. Dejen que el universo actúe por sí mismo y que les muestre como ustedes la necesitan, aunque pasen una situación de tensión. Simplemente denle lugar a que eso suceda. Y van a ver cómo a partir de eso, que parece una boludez, porque yo sé que yo, o sea, les diga, hagan una pregunta, o sea, ¿cómo se conocen ustedes mismos? Hagan esta pregunta todos los días. Parece una boludez, pero no lo es. Háganlo. No solamente que genera eso en sus vidas, en su realidad, sino que suceden los movimientos que ustedes necesitan para que esa energía sea material en ustedes todos los días de su vida. Para que esa energía esté presente en ustedes de forma tal que la son, que la viven, que ya está, no la necesitan más recibir de afuera. Suceden los movimientos y en esos movimientos uno se va descubriendo a sí mismo y se va dando cuenta de lo que estaba sosteniendo y de cuán limitado era lo que estaba sosteniendo a nivel mental y a nivel de realidad. Porque como les digo, yo creía que estaba relajada y según yo estaba súper libre y súper relajada y súper tranquila porque todo chill. Y preguntándolo, llegó la información, llegó el movimiento que me dijo, no, nenita, bueno, estás tranquilo en la goma, fíjate. Y después dije, uy, sí, la verdad es que no estoy tranquila ni relajada en una goma, tiene razón, me relajo. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa relajación? ¿Cómo es vivir en un estado de relajación absoluto, total, pleno, todos los días de mi vida? Y se dio, lo siento. Hoy les garantizo de que a veces, obviamente, entro en mi humanidad y digo, ay, me preocupa, pero la mayor parte del tiempo me siento tranquila, porque incluso cuando entro en esos estados de humanidad en los que me preocupo por algo, entro un poquito de tensión, también sé cómo contenerme, sé cómo atravesarlo de una forma relajada, tranquila, es como, bueno, listo, ya está, lo atravieso, hago berrinchito, lloro, no sé, lo que sienta, y listo, y se atraviesa de otra forma, y se puede vivir en un caos absoluto, pero de una forma tranquila, de una forma sencilla, pacífica, relajada. Como dice el videito gracioso que anda dando vueltas por ahí, relajada, estoy relajada, se vive así, se puede. No se genera de un día para el otro, se trabaja, se construye adentro, se construyen los cimientos de esa versión que yo quiero ser, que yo quiero ver, que yo quiero vivir, que yo quiero sentir, y después la empiezo a crear, la empiezo a materializar, la empiezo a dar lugar cada vez más hasta que estoy totalmente abierta a recibirla, a ser esa versión de mí que quiero ser. Porque yo hoy les garantizo que si ustedes me dicen, yo quiero ser millonaria, ¿y cómo vives a qué? Una versión de vos que vive millonaria. Bueno, vive así, siente así, ¿qué siente? Siente esto, siente lo otro, bueno, genial, bárbaro. Y yo te digo, mañana, che, mira, toma, todos los millones que vos querías, acá están. Ahora podés ser millonaria y vivir así. Te puedo garantizar que en un mes estás llena de problemas. Perdiste la plata, quedaste endeudada, no sé, quebraste, qué sé yo. No porque no se pueda, o no seas capaz o no lo merezcas, sino porque estás anclada en una versión de vos que no es capaz de vivir esa realidad, que no es capaz de sostenerla, que no tiene lo que se necesita para sostenerla. Porque tu normalidad es la tensión, el estrés, el cansancio, la discusión, la pelea, el conflicto, el caos. Y te estoy sacando de todo eso y te estoy diciendo, bueno, listo, acá está, mira, tenés todo lo que vos querés, vas a poder vivir así. Pero como tu normalidad internamente es el caos, el conflicto, el quilombo, el resolver problemas todos los días de tu vida, vas a generar eso. Incluso que tengas todos los millones del mundo y puedas vivir en la más pacificidad del mundo si es lo que vos crees. Pero no. Por eso es algo que se construye, se crea desde adentro, a partir de gestión emocional, con una simple frase que les dejé hoy acá de regalo, que es, permito que tal emoción me atraviese, permito que tal sensación me atraviese. Lo único que tienen que hacer es elegir y tener la voluntad de sostener eso en sus vidas y de atravesar lo que sea que tengan que atravesar para lograr la conciencia que necesitan
y ser esa versión de ustedes que quieren ser. Y vivir de la forma en que quieren vivir. Pero no depende de mí, no depende del universo, no depende de nadie más. Depende netamente de ustedes y que lo elijan. Y de su propia voluntad. Lo que vos creas en tu realidad no es responsabilidad del universo, es tu responsabilidad. No sos co-creadora de realidad, sos una creadora de realidad. Entonces la realidad que estás materializando es tuya, netamente tuya. Las personas que están en tu entorno son netamente tuyas. Son una proyección de todo lo que vos percibís de vos y no te animás a aceptar. Y todos los juicios que percibimos hacia afuera están en nuestro interior hacia nosotras mismas. Y lo que hacemos es proyectarlos una y otra vez afuera para integrar esa energía y para aceptar que yo me estoy maltratando de esta forma, que yo me estoy diciendo esto a diario. Y otro ejercicio que les dejo, que a mí me encanta, que es súper polémico para nuestra mente, es complejo, entiendo que se tomen su tiempo, pero háganlo, pruébenlo, es que hagan una lista de todos los juicios y críticas que tienen sobre otras personas, todo, absolutamente todo lo que perciban afuera de ustedes, personas, mundo, situaciones, lo que sea, que a ustedes les genere juicio y crítica, hagan una lista. De esa lista, escriban, vayan uno a uno, diciendo, ¿y qué tal si yo soy esto? Por ejemplo, yo si me pongo el ejemplo de la mentira, vamos a usar otro, no sé. Por ejemplo, la ridícula, porque las mujeres somos re violentas y sobre todo somos muy violentas somos re violentas con nosotras mismas, pero violentamos mucho a las demás. Y después nos jactamos de querer igualdad y no sé qué cosa, pero la realidad es que a la hora de proyectar todo nuestro mundo interno hacia afuera, lo hacemos sin ningún tipo de medición, o sea, somos terribles. Y creo que todas hemos en algún momento dicho, ay, qué ridícula. Es nuestro propio juicio y es nuestro propio pensamiento hacia nosotras mismas. Entonces, agarren esa lista con todos esos juicios, todas esas críticas, que las tienen que escribir como en una sola palabra, o sea, violencia, ridiculez, no sé, vagancia, lo que sea que surja. Entonces vayan uno a uno con esa lista durante varios días, porque esto lleva días, es la forma de implementar un nuevo discurso, de implantar un nuevo discurso en nuestra mente y de deshacer los juicios. Y es, ok, la otra es ridícula, me permito ser humana y juzgarla y criticarla y decir qué ridícula, listo, ahora vamos al trabajo de conciencia y seamos un ser consciente y pleno como somos. Bueno, esta es ridícula, ok, la ridícula es, ¿qué tal si yo soy ridícula? ¿Qué tal si yo soy la más ridícula del mundo? ¿Y qué tal si yo soy muy ridícula? Y pregúntenselo así, ¿y qué tal si yo soy esto? ¿Y qué tal si yo estoy encarnando esto? Díganselo varias veces, porque al principio y durante varios días, porque la primera vez, o por lo menos los primeros 2 o 3 días, les puedo garantizar que en su mente va a haber una resistencia. Háganlo si quieren ahora mismo mientras están acá, o sea, es como, va a haber una resistencia de la concha de su madre, es como, la mente te dice como, ay no, no digas eso, porque vos no sos así, ay no, no digas eso, porque entonces te vas a morir, ay no, no digas eso, porque entonces te vas a volver así muy, muy violenta, o muy mala, o muy esto, o muy lo otro. Lo va a hacer durante varios días a modo de resistencia. Sigan haciéndolo y atraviesen esta barrera, porque el cambio está detrás de la barrera y nosotros tendemos a llegar a la barrera y desistir. Y ahí seguir en la misma. Atraviesen esa barrera, atraviesen esa incomodidad y toda la fuerza y toda la resistencia que su mente ejerza y van a ver que pasado los días, pasado y atravesado esa barrera, van a decir, yo soy la más ridícula del universo y se van a recagar de la risa y se van a sentir tan livianas con la energía y van a decir, se acaba de levantar la más ridícula del mundo, está comiendo la más ridícula del mundo, está durmiendo la más ridícula del planeta. Y les va a resultar gracioso. Y les va a resultar como, sí, listo, sí, soy ridícula. O sea, un montón de veces hemos sido súper ridículas. ¿Por qué me voy a juzgar por algo que sí, todos somos? Yo lo soy. Ya está listo, chill. Y, y se van a dar cuenta, o sea, cuando eso pasa, cuando yo me puedo reír y asumir que sí, soy ridícula, soy esto, soy lo otro, soy acá, soy allá, ya está, no hay juicio. Cuando no hay juicio, lo que yo veía así,
lo empiezo a ver así. En 360, ni siquiera en 180, lo empiezo a ver en 360, o sea, tengo una visión tan amplia de la vida sin juicios, que es hermoso, o sea, no se priven de experimentar una vida sin juicios, porque es la experiencia más hermosa que pudieran encarnar. Entonces, permítanselo, prueben con uno, porque lo que va a suceder es que van a, con esa energía que elijan para deshacer ese juicio, hagan el ejercicio con una sola y vean con el correr de los días, porque esto no es mágico ni sucede de un día para el otro ni en un solo momento, tienen que sostenerlo durante varios días y sobre todo atravesar la resistencia de su mente y la barrera más grande, que es la de su propia mente, para que vean los resultados, para que lleguen a ese punto en el que simplemente está, ya está, no hay juicio. Y así con todo. Háganlo, pónganlo a prueba, hagan el ejercicio y véanlo y experimentenlo por ustedes mismos. Atraviesen, sobre todo, atraviesen la barrera, es donde todos se detienen y donde nadie sigue. Por eso son los menos los que llegan al otro lado y pueden experimentar esa vida a la que mucha gente aspira, pero a la que pocos se animan a llegar. ¿Por qué? Porque hay que para eso atravesar un montón de barreras que no son más que propias y que no son más que imaginarias e ilusorias porque están en nuestra mente y nada más, en la realidad no existen. Pero en mi mente son tan reales que yo las creo y les dejo a mi mente que me convenza de que eso es real y que existe, y ahí me detengo. Entonces, atraviesen la barrera y vean lo que hay del otro lado de esa barrera. Y les garantizo que se van a sentir de maravilla. O sea, no es, o sea, es mi experiencia, pero yo lo sé, se los garantizo. Estoy tan segura, tengo tanta certeza de que es así, de que se los garantizo. Entonces, háganlo nada más. Háganlo, elijan hacerlo y sostenerlo. Eh, el valor del autoconocimiento se llama esta clase, o este encuentro, o este espacio, porque realmente el valor que aporta el conocimiento propio a nuestra vida es invaluable, o sea, no es imposible. Y como les dije, la idea, y es algo con lo que conecté hace poquitos días, es que esto, que es súper complejo, entender cómo funciona nuestra niña, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras creencias, es un quilombo, no somos muy complejos, no somos un ser así nomás, o sea, a nivel mental además tenemos una mente como muy compleja, pero se puede practicar, se puede traer a la vida de manera simple, de manera sencilla, de manera práctica, y la idea de esto era compartirles ciertas herramientas que yo utilizo, que yo utilicé y que sigo utilizando diario en mi vida, que son las que realmente me llevaron a cambiar, a transformar y a experimentar una versión de mí que yo ni siquiera me imaginaba que podía ser, porque les puedo asegurar que yo ni siquiera me imaginaba que podía sentirme como me siento, que podía vivir como yo vivo hoy por hoy en mi día a día. Entonces, eh, esa era la clave, más allá de que puedo haber hablado un montón, porque a veces hablo un montón y me voy por las ramas y esto y lo otro. Espero que no se hayan aburrido con tanto que hablé, pero sobre todo estas preguntas que les regalé, estas oraciones que les compartí acá, donde nada más tienen que hacerlo y decirlo, y estas prácticas que son para llevar a cabo en nuestro día a día de forma tal que podamos construir ese hábito de habitarnos y en ese habitarnos descubrir todas las infinitas posibilidades que realmente no solamente están disponibles afuera para nosotros, sino que nosotras mismas podemos ser y sentir por nosotras mismas. Y eso no les puedo explicar lo expansivo y lo hermoso que se siente. O sea, yo se los digo y me emociona porque realmente todavía a veces no creo en ciertos momentos cómo me siento y cómo yo lo sentía antes. O sea, es como, wow, no lo puedo creer. Estoy en ese momento de mi vida en el que esto para mí también es nuevo y a veces me pasa eso, de que yo no puedo creer que yo hoy piense así de mí y de que la norma en mi cabeza sea que yo puedo y soy suficiente y no lo otro como antes lo hacía. Y realmente es algo que está bueno compartirlo. Ay, no quería llorar, no era la idea, pero soy agüita y lloro mucho. Eh, Realmente la idea era esto, de que se lleven el hecho de que no solamente esto puede ser práctico, puede llevarse a cabo en nuestro día a día, sino que además es que se puede, porque yo pude, porque un montón de otras de nosotras pudimos, porque hay un montón de mujeres, de personas
que hoy están pudiendo encarnarlo. Entonces, si ya habemos personas que podemos, ustedes pueden, cualquiera que quiera puede, solo tienen que elegirlo y confiar en ustedes por sobre todas las cosas, para que esa confianza crezca tanto en ustedes, para que ese amor hacia ustedes crezca tanto, tanto, tanto en ustedes, que se sienten llenas y plenas de ustedes mismas. Y esa es una pregunta con la que me gustaría cerrar, que hace poquito la hice en mis redes, pero se las regalo acá también, y es que, ¿cómo sería la vida? ¿Cómo sería experimentar esta vida sintiéndome llena de mí misma, sintiéndome tan llena de mí misma que no haya cabida, que no haya lugar para carencia alguna, para necesidad de nada ni de nadie? Y no porque no vaya a necesitar, porque soy un humano y voy a necesitar cosas y bla, 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 y eso sí es real, porque estamos encarnando la humanidad y estamos reprometidas de nuestra humanidad, pero ¿cómo sería que vos te sientas tan, tan, pero tan absolutamente llena de vos, que no haya lugar para siquiera dudar un poquito, para desconfiar o para sentirte que no podés o que no sos suficiente o que lo que sea que tu mente estúpida te diga? ¿Cómo sería vivir así? ¿Cómo sería experimentar eso? Yo me lo empecé a preguntar y lo empecé a sentir. Y no les puedo decir que hoy me siento quizás absolutamente llena, o sí, capaz, no sé, no me he detenido a pensarlo, pero quizás sí, pero sí les puedo sentir que es hermoso encontrarse con una versión de mí que tiene tanta confianza en sí misma, que le apuesta a sus sueños, que le apuesta a lo que siente, que no tiene miedo de mostrarse, que creó en su mente una fortaleza, una seguridad, una amorosidad consigo misma que jamás me hubiera imaginado. Y sé que se puede, así que mi regalo hoy era ese, más que nada, más que todas las herramientas y las preguntas y las oraciones que les puedo haber compartido y toda la información, porque hace un montón, eh, pero que se lleven eso, que ustedes pueden, que depende de ustedes y que tienen todo lo que necesitan y todo lo que requieren para lograr eso que a lo que aspiran o lo que desean o lo que sueñan. Eh, no sé si tienen alguna duda, Marita, ¿tenés alguna consulta, alguna duda? No, por mi parte no, mucha info, así que es cuestión de esto que decís, ¿no? De digerirlo, de animarse y creo que también de comprometerse con uno mismo, Exacto. y que no quede solamente, digo, porque a veces me pasa como en la emoción o en el entendimiento de ahora, sino el compromiso también por fuera. Así que nada, como siempre, gracias por compartirte, estos espacios son súper ricos y nada, gracias por esa generosidad, Flor. Gracias, Marita. Me va a hacer llorar, ya estoy re emocionada, así que voy a llorar en breve. Pero sí, tal como lo decís, el compromiso es la clave, la voluntad, la elección, esto de su poder hoy radica en poder elegir eso y comprometerse con eso y sostenerlo, y confiar. Y como les dije, no va a ser a veces sencillo sostenerlo porque vamos a atravesar un montón de barreras que no son más que propias y no hay peor enemiga, peor bardera, peor boicoteadora que nuestra propia mente. O sea, no está afuera el problema, no es el afuera que no confía, que no me cree, que no me tiene fe, soy yo misma. Entonces, es atravesar eso, todas esas barreras, todos esos impedimentos internos que yo misma he generado, eh, y que a veces se siente mal, se siente choto, se siente feo, no voy a mentir en eso, pero es hermoso hacerlo. O sea, al menos permítanse probar. Es como, no sé, yo soy yo bien escorpiana, soy de eh, mejor quedarme con la experiencia y con el dolor o con lo que sea que pueda llegar a sentir, a quedarme con la duda de cómo hubiera sido, y en eso siempre he sido bien kamikaze. Entonces es como, pruébenlo con una sola energía, pruébenlo haciendo una pregunta, pruébenlo con una emoción quizás que no le tengan tanto miedo, porque tienen que aprender a también darse facilidad. Esto no tiene que ser difícil ni complejo, dense la mayor facilidad que puedan en todo este proceso, y eso también es su elección y su poder, y si no saben cómo, pregúntenselo, ¿cómo sería darme facilidad? O sea, ¿puedo sostener esto? No, bueno, listo, ¿qué puedo sostener? ¿Con qué energía puedo trabajar hoy? ¿Con qué emoción me resulta más liviano hacer este ejercicio?
con la alegría. Bueno, hacelo con la alegría, no pasa nada, no importa, no está ni bien ni mal. O sea, simplemente la idea es que lo hagas, que lo pongas en práctica y que te comprometas, como vos bien dijiste, con esto y que puedas sostenerlo. Porque mientras más lo sostenés, además, o sea, el regalo no es más que para vos, mientras más lo sostenés, más confías, más te comprometes, más te das cuenta de todo el poder y la fuerza que te habita y que tenés para atravesar todo eso. Y para decir, uy, mira, yo creía que no podía y sin embargo lo hice. O de repente, ¿cuántas veces admiramos en otros y decimos, uy, cuánta fuerza tiene, uy, cuánto puede, uy, mira cómo la peleó, cómo la luchó, cómo lo siguió? Bueno, la lucha no me gusta, pero cómo la persistencia que tuvo, cómo fue de fuerte. Eso que vos estás percibiendo afuera de vos, tanto lindo como feo, así como lo vamos a hacer con los juicios, también lo vamos a hacer con las virtudes, ya que estamos, y con esto sí me voy porque se me pega hablan. Todo eso que admiran en otros, que les genera como algo lindo, que les genera disfrute, alegría, lo que sea, placer de ver en otros, también está en ustedes, por eso tienen la capacidad de poder verlo afuera. Entonces anímense a también sentir que pueden, que son eso, o que al menos pueden ser eso. Capaz si su mente está muy resistente y el nivel de enojo o de violencia es muy fuerte, a veces no creemos realmente que podemos, entonces permítanse por lo menos la posibilidad de que pudieran ser eso. Y pregúntenselo, porque también es un recordatorio cuando vemos eso, que de todo ese potencial, de toda esa fuerza que nosotros mismos somos y que nosotros mismos tenemos dentro y podemos encarnar. Así que nada, no se trata más que de eso. Muchas gracias, gracias Marita, gracias a las que se conectaron, se tuvieron que ir, a las que lo vean después. Hermoso para mí, esto era como necesario hacerlo, algo que también estoy trabajando mucho conmigo. Gracias, gracias, gracias. Tengan un hermoso sábado y por sobre todo lo que yo les compartí acá, no me lo crean, pónganlo en duda, vayan y háganlo por ustedes mismas y pruébenlo y vean y experimenten y sientan por ustedes mismas lo que se puede llegar a sentir, lo que puede llegar a generar eso en sus días. Muchas gracias. Después les mando la grabación. Un besito. Nos vemos pronto.